¿Qué onda? ¿Cómo están? Como vieron en el título, el día de hoy voy a contarles una historia personal mía. Aquí tengo una libreta para que no se me olviden los puntos y todo ese rollo. Miren, siempre en mi vida he sido una persona muy reservada, tímida, o como quieran verlo. Esto es desde hace mucho tiempo, desde kinder, primaria. Recuerdo que en la primaria me hacían bullying, se burlaban de mí. Sobre todo se burlaban de mí porque no tenía papá. De hecho, eso fue algo que a mí me afectó demasiado todo el tiempo. También recuerdo que antes de ir a la secundaria, yo me dije, a mí mismo dije, esta vez sí tengo que hablar, voy a dejar la timidez y todo ese rollo. Pues ahí iba con esa motivación y todo ese rollo. Pero resulta que me ganó el miedo y no lo hice. De igual forma fui una persona tímida, una persona que no tenía amigos. Incluso llegó una vez que yo llegué a faltar a la escuela. Bueno, por un largo tiempo, porque de igual no me sentía bien, porque veía a las personas al instante de ingresar a la secundaria ya hacían amigos y yo no. O sea, todo el tiempo me había sentado nada más, tímido, esperando a que alguien me vaya a hablar y a hacer amigos, porque yo en ese momento ni podía. Entonces, de hecho, de esto es de algo que yo me río y ahora me pregunto y me digo, no mames, güey, ¿cómo fue que eso fue que me afectó tanto? También la razón por la cual yo no quise ir es que voy a ser sincero con ustedes. Es que, por ejemplo, yo tenía pena. Más que nada porque yo tenía ahora sí mis pompitas un poquito grandes. Y a mí me daba pena. Por ejemplo, se burlaban con eso y murmuraban. Yo escuchaba, me decían, no, ahí viene el simpo, o ahí viene el nalgón. Y ahora viéndolo bien ocupo esas... otra vez lo ocupo, ¿verdad? Por así decirlo. Igual como les comento, no se hizo, fui tímido todo desde que entré a primero, desde que entré a tercero y todo ese rollo. Ya de ahí el chiste es que terminé la secundaria y luego entré a la prepa. Pero esta vez ahora sí se iba con esa motivación, con esas ganas de decir ahora sí, esta vez me amarro los huevos, esta vez sí voy a dejar la timidez y voy a hablar. Y resulta que con el tiempo sí conocí unos amigos, compañeros, con los cuales yo me empecé a llevar bien y todo ese rollo. Ya que como ellos me empezaron a hablar, yo también empecé a agarrar esa confianza, de ahora sí de soltarme, por así decirlo, ¿verdad? De ahí lo que yo hice fue también, por ejemplo, para tener aceptación. Yo, por ejemplo, quise vestir chingón, hasta en comidas, por ejemplo, gastaba en ropa que ahora veo que ni tenía sentido, o sea, ropa que ni siquiera ocupaba en aquel tiempo. Obviamente lo hacía para ser aceptado nada más. También llegó la primera novia y todo ese rollo. Y voy bien en mi papel porque se me olvidan los puntos. Y el chiste es que llegó un momento en el cual hubo un concurso en la prepa. Un concurso de mostrar talentos y todo ese rollo. El chiste es que participaron muchos muchachos, muchachas en baile y todo ese rollo, o los talentos que tenían. En mi caso, yo como ya me estaba llamando atención lo del canto, pero aún no sabía que realmente era bueno para eso. A mí se me ocurrió inscribirme en canto, pero sin saber. Obviamente yo lo hice para hacer porque era muy soy detallista. Bueno, o en su tiempo fui para mostrar a mi amor a aquella muchacha, ¿no? Yo lo que hice fue llevarla a una serenata, pero resulta que me di cuenta que yo era bueno para eso. Desde ahí, desde ese momento que hice eso, yo me di cuenta que era bueno para el canto. Y como por arte de magia perdí la timidez en su momento. Váyanse por allá. Perdí la timidez. Desde ese momento le perdí miedo al pánico escénico, que era algo que me aterraba demasiado. Y ahora, por ejemplo, cuando me presento en eventos, digo, ok, estoy aquí. Váyanse por allá. Y fue en ese momento en el que yo le perdí el miedo al pánico escénico y todo ese rollo. Como en todo, a veces tenemos momentos de felicidad. En su caso, yo recaí. Entré por un momento de ansiedad, depresión, porque resulta que me dio acné. Eso fue algo que a mí me destruyó, me bajó la autoestima por los suelos, destruyó mi confianza, hizo que yo estuviera mal emocionalmente. Incluso a veces pasé por momentos de suicidio porque no me gustaba verme como estaba. Cuando pasé por eso yo me alejé de muchas personas, me alejé de vete por allá. Me alejé con personas que quería demasiado, me alejé de compañeros músicos, o sea, me alejé de todo porque no tenía esa confianza. Obviamente porque no quería que me vieran de esa manera. Incluso yo me encerraba en un cuarto me encerraba con mi ansiedad y depresión.
pensando en todo el día, no, esta madre no se va a quitar. Y ahí me veías deprimido. Y todo ese rollo. El chiste es que, te vuelvo a repetir, es que esa madre me hizo alejarme de personas que yo quería demasiado, de colegas músicos, de incluso a veces rechazar eventos y todo ese rollo. Y ya, por un tiempo también hice un tratamiento que lo fui a hacer a la ciudad, que duró como 4 meses, porque de igual no me alcanzaba el recurso para seguir, porque igual los medicamentos estaban caros y todo ese rollo, la consulta y todo eso. Ya busqué formas, ¿no?, para que yo pudiera seguir con el tratamiento. Entonces lo que hice fue que me mostraron un negocio de network marketing. Un negocio, una empresa que se llama, bueno, no voy a mencionar nombres, pero el chiste es que la empresa vendía servicios y todo ese rollo. Entonces yo entré, porque vi que las personas ganaban y todo ese rollo, ganaban dinero en un día, no sé, todo ese rollo. El chiste es que yo entré, sí hice algunas ventas y todo ese rollo. Y, mona, me estás estorbando. Hice unas ventas. Y resulta que cuando yo anuncié que yo estaba en tal empresa, hay los comentarios del emprendedor, o ahí viene el millonario, ¿no? O incluso le daban me divierta. Y todo ese rollo. Por ejemplo, cuando iba a la calle, murmuraban y decían, no, el millonario, y se rían de mí. Y todo ese rollo. Y resulta que me alejé del negocio porque me estaba alejando yo también de mi propósito, que es la música. Y así, decidí enfocarme otra vez en la música, pero ahora resulta que llegaban momentos en los cuales yo cuando ensayaba no disfrutaba. Obviamente me sentía vacío. Y obviamente también procrastinaba mucho al ensayar. Y con el paso del tiempo resulta que me llevó una depresión y una ansiedad otra vez. Pero ahora la depresión y la ansiedad fue porque pasé por una crisis existencial. Obviamente constantemente me decía, Diego, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito? Y todo ese rollo. O sea, me hacía preguntas sobre eso. Y igual cuando me despertaba, o sea, lo que hacía era, me despertaba y me dormía con la misma pregunta, Diego, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito? Y todo ese rollo. Y llegó el pensamiento de suicidio, e incluso a veces planeaba cómo hacerlo. Obviamente lo que yo quería es solamente acabar con todo esto, ya no quería saber nada más, solamente quería sentir tranquilidad. Incluso a veces tenía en mente dejar la música porque no me sentía bien. Y constantemente me decía mi mente, me decía un pensamiento negativo que me decía, no, tú no eres bueno para el canto, tú no sirves para esto. O sea, yo con mis pensamientos negativos, tú no sirves para esto, eso no es lo tuyo, dedícate mejor a otra cosa. Y esto fue por meses. Incluso yo a veces me decía, no, voy a dejar la música, y se lo dejaba por algunos meses. Pero cuando yo lo dejaba me arrepentía. Incluso a veces llegué a dejarlo por 3 meses, 4 meses, 6 meses. Fue que lo dejé. Y fue constantemente. A veces lo hacía. Pero cuando lo hacía, me llegaba un arrepentimiento bien feo. Es mi conciencia que me estaba diciendo que no lo deje porque soy bueno para esto. Pero yo iba con lo mismo. No le hacía caso a mi conciencia. Y al igual, para ya no pensar en esas cosas, sobre cuál es mi propósito o todo ese rollo que me estaba frustrando demasiado todo el tiempo, yo buscaba formas de satisfacción inmediata. Obviamente veía la televisión todo el día. Incluso veía contenido basura en redes sociales que no aporta nada, sinceramente. Incluso a veces veía videos para adultos, obviamente, para tener esa satisfacción inmediata. Pero sin darme cuenta, obviamente eso es algo que me estaba destruyendo demasiado. Me estaba destruyendo mucho más. Y llegó un punto en donde yo me dije, como ya estaba cansado de hacer esas cosas, llegó un punto en el cual yo me dije, ok, tengo que parar. Esto no me está llevando a hacer algo bien. Entonces en su momento lo que hice fue ponerme las pilas, amarrarme los huevos. Y comencé a mejorarme a mí mismo. Comencé a ir al gimnasio, comencé a educarme, a escuchar podcasts, más que nada a educar mi mente, porque era lo que yo estaba mal, más que nada, en mi mente. Pensé a escuchar podcasts de personas que tenían lo que yo quiero. En su caso fue Amadeo Llanos, fue una persona que me sacó de eso. Y si yo te pudiera dar un consejo a mi experiencia, es que empieces a escuchar a tu conciencia. Ahora sí que es la auténtica voz de Dios, es Dios el que te está hablando.
y a veces ignoramos. Que empieces a escuchar a tu conciencia, y si tú dices que tienes depresión o ansiedad, déjame decirte que es tu cerebro que te está diciendo que dejes de hacer eso, que tú sabes que está mal. Y eso es todo. Y aquí seguimos todavía adelante. No sabemos qué se va a dar en el futuro. Y adiós.